El pasado jueves 20 de mayo, Grecia vivió su quinta huelga general en lo que va del año 2010. Estas contundentes medidas son en respuesta al brutal ajuste que el gobierno de Papandreou está intentando aplicar. Recordemos que ese ajuste es a cambio del salvataje que le acaban de entregar al gobierno griego el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Este jueves estuvo paralizada en Grecia el conjunto de la administración pública, al igual que los transportes, los puertos, los ferrocarriles, las escuelas, universidades y hospitales. La huelga, si bien en un menor nivel de movilización que las anteriores, promete no ser la última, ya que el ajuste del gobierno de Papandreou recién está comenzando a aplicarse. Seguimos escuchando a Paula Bach. Paula, hace algunas semanas la discusión era cómo salvar a Grecia y de hecho se lanzó un plan para rescatar a Grecia, para salvarla de la debacle. Pero a los pocos días, el domingo 9, hubo altas reuniones de parte de todos los sectores que tenían que tomar las decisiones para salvar directamente al conjunto de la economía europea, en lo que se dio en llamar el mega rescate. ¿En qué consiste ese plan? Bueno, primero una aclaración. Sí. Rescate, cuando decimos rescate, no es rescate de Grecia, nunca fue rescate de Grecia, sino que estamos hablando en realidad de una cantidad de dinero que ponen los países de la zona euro más el FMI para rescatar fundamentalmente a los bancos alemanes y franceses. Y también a los bancos ingleses. Inglaterra está por fuera de la zona euro, pero tiene un altísimo compromiso en bonos de la deuda pública de todos los PIGs y también de Grecia. Sin embargo, como vos decías, este primer rescate, entre comillas, que le vamos a llamar, no surtió efecto, y no solo no surtió efecto, sino que siguieron cayendo todas las bolsas de Europa y además cayó Wall Street, o sea, cayó la bolsa norteamericana, con lo cual la preocupación fue no solo de los países centrales de Europa, sino también de Estados Unidos. Esto es lo que terminó en el fin de semana con mucha adrenalina para los estadistas europeos y norteamericanos que vos nombrabas del 9 de mayo. Bueno, en esas reuniones, en esos cónclaves en los que participaron el presidente de Francia, Sarkozy, la canciller Angela Merkel de Alemania, el Banco Central Europeo, los ministros de Finanzas de la Unión Europea, con llamadas permanentes a Obama, a Estados Unidos, teleconferencias del G20, de los distintos G. Lo que se decidió fue sobre todo un plan medio entre gallos y medianoche, resuelto a las apuradas, para que al día siguiente, el lunes, hacer como un gesto a las bolsas y que no siguieran cayendo las bolsas, sobre todo en Asia, que son las que abren primero. Este plan es un plan que incluye 750.000 millones de euros, que es el equivalente a 900 y pico de miles de millones de dólares, o sea, casi $1 billón de dólares, billón, ¿no? Un millón de millones. O sea, más rescate, que es más dinero de lo que puso en su momento el Estado norteamericano cuando fue la caída de Lehman Brothers, para evitar el desarrollo de que la recesión que comenzó se convirtiera en depresión. Este rescate es bastante, rescate entre comillas, vuelvo a aclarar, es bastante confuso, integra distintos elementos, entre ellos una serie de préstamos bilaterales entre los países de la zona euro, por otra parte, un aporte, el Banco Central Europeo, cosa que hasta el momento no venía haciendo, se decide a comprar a través de los bancos nacionales en los mercados secundarios de bonos de las deudas públicas de los países que están en estado más crítico. Y por otra parte interviene el FMI con una cantidad importante de esos, con 250.000 millones de euros, y a su vez la propia Reserva Federal, que es como el Banco Central norteamericano, también interviene facilitando un intercambio de divisas por si los bancos europeos tienen vencimientos con deudas en dólares. De todos modos, de todo este conjunto de medidas que todavía están poco claras y se siguen discutiendo día a día, el elemento que está clarísimo es que para acceder a cualquiera de esas medidas, los países, tanto sea Grecia, España, Portugal, Italia o el país que sea de la zona euro, tiene que realizar medidas de ajuste terribles. En Grecia
ya se fue anunciado varias veces el plan de ajuste, que implica reducción de salarios a los estatales, reducción de salarios a los privados, congelamiento de las jubilaciones, retiro de distintos premios. Ya fueron anunciados planes muy duros también en España, también en Portugal, e incluso en Italia ya han sido anunciados planes de ajuste, porque Italia tiene una deuda muy importante también. Y por fuera de la zona euro, en Inglaterra, donde acaba de ganar un gobierno conservador, también fueron anunciados planes de ajuste, e incluso en Alemania también hay un paquete de severos ajustes. ¿Qué es lo que explica en última instancia, o por lo menos qué idea tenés vos acerca de que todavía incluso la inestabilidad continúa y la crisis sigue sin resolverse? Tenemos días de mayor tranquilidad en las bolsas, pero otros días todo se va de vuelta hacia abajo. ¿Qué explicaría en parte esto? Bueno, en primer lugar, como te decía, hay un elemento que es que los planes son confusos, no están claros. Claro. Pero el elemento más importante de todos es que acá no estamos hablando de una crisis fundamentalmente financiera, donde el peligro nada más no es la cesación de pagos, aunque por supuesto es un peligro serio para la zona euro, sino que se trata de una crisis económica muy profunda. Entonces, en realidad, los problemas que se plantean son fundamentalmente dos. Uno, si todos estos planes de ajuste pasan, ¿no? En primer lugar, todos los países de los que hablamos, fundamentalmente los PIGS, entrarían en una etapa recesiva muy profunda que seguramente duraría años. Claro. Con lo cual, por ejemplo, Alemania y Francia, que yo como te decía antes, son fundamentalmente exportadores. Bueno, Alemania hasta hace poco exportaba el 60% de las exportaciones alemanas iban a la zona euro. Claro. Bueno, ¿a quién le va a exportar Alemania? ¿A quién le va a exportar Francia? Entonces hay un problema económico, más allá del problema financiero, que hace que nadie tenga seguridad que esta situación va a tener un final bueno desde el punto de vista de los intereses capitalistas. Claro, ¿no? Claro. Ahora, por otro lado, si estos ajustes, el otro gran inconveniente que hay es que para lograr esta relativa estabilización y para lograr evitar al menos la cesación de pagos y tranquilizar la situación económica general, necesitan hacer pasar estos ajustes. Claro. Estos ajustes no solo se nombran, sino que es necesario que pasen contra el ascenso de los trabajadores, la resistencia de los trabajadores y de los sectores populares que están siendo amenazados y golpeados a niveles de lo que fue las décadas del 80 y 90 por planes brutales, como fue el caso de Latinoamérica en las últimas décadas. Por la magnitud de lo que estamos hablando, se podría decir que de alguna manera estamos transitando la segunda fase de la crisis económica a nivel mundial, que ya vivimos la primera fase con epicentro en Estados Unidos. Bueno, sí, yo creo que sí, creo que estamos transitando la segunda fase. Hay que ver en qué la forma en que esta fase se desarrolla, los ritmos que adquiere, pero creo que claramente es la fase, se podría llamar la fase de las deudas públicas, en el sentido de que la fase de las crisis de las deudas públicas, en el sentido de que a fines de 2008, con la caída del banco de inversión Lehman Brothers, Estados Unidos hace una intervención masiva de capitales y logra evitar unas quiebras bancarias en cadena, y con eso, si bien se entra en un periodo recesivo muy fuerte, logran evitar lo que amenazaba ser una depresión similar a la que se dio en los años 30. ¿No? Esto se convierte en una contención, y el peligro de recesión se transforma en el peligro de depresión se transforma en una recesión prolongada en el tiempo, ¿no? Ahora, el problema que hay es que la crisis se convirtió en la crisis del rescate, digamos, los estados rescataron a los capitales privados, parcialmente, porque tampoco lograron que la economía privada funcione normalmente, pero ahora lo que está en cuestión son las deudas de los estados, y el problema que tienen los estados capitalistas es que si a los capitales los rescatan los estados, que corresponden a la misma clase, a los estados capitalistas no hay quien los rescate. Y esto es lo que está abriendo la escena de este segundo capítulo de la gran recesión, por ponerle algún nombre. Bueno, seguimos atentos
atentos a ver qué es lo que va sucediendo y seguramente nos vamos a volver a encontrar. Te agradecemos, Paula, por haber estado con nosotros. No,